Listo, chicos. Muchas gracias por el espacio el día de hoy. Vamos a iniciar la clase y justamente la última vez que nos vimos, revisamos el tema de las presentaciones referente al tema de las tres nubes públicas, ¿ya? Habíamos dividido grupos entre presentación a nivel de Azure, a nivel de AWS y a nivel de GCP con Google Cloud Platform. Entonces, ya les voy a dar paso para que puedan realizar la presentación. Lo más seguro que hoy no terminemos con todos, sin embargo, pues quedaría los siguientes grupos para el siguiente lunes. ¿Ok? Voy a iniciar en este caso antes de entrar en la parte de las presentaciones, que en este caso voy a entrar con las presentaciones a nivel de Azure. Así que si por ahí existe algún grupo eh, con predisposición a presentar primero, con gusto. Antes de entrar a la presentación, quisiera comentarles un poco de la parte de Azure, ¿ok? A ver, les voy a compartir mi pantalla. Y voy a hacer un preámbulo, ¿no? Cada vez que entremos a alguna nube pública, pues voy a hacer un preámbulo para poner en contexto a todos sobre qué nube vamos a platicar y no entrar en cero, ¿ya? A ver, les voy a compartir un poquito mi pantalla. Ahí creo que lo estamos viendo. A ver, chicos, este tema de Azure, de Microsoft como tal, es una nube pública muy utilizada que varias empresas lo tienen toda la suite de Microsoft 365, el ERP, tienen Teams, tienen Power Automate, tienen toda la suite de Power Platform, y es una suite muy completa, ya es una suite muy completa, pero bueno, si hablamos de temas de nubes públicas a nivel de cloud, realmente no es barato. El costo es por transacción, por capacity, por diferentes factores. Y obviamente tener la información en la nube siempre va a ser más caro que tenerlo a nivel on-premise, a nivel de fierros. Obviamente este costo es una ventaja competitiva, es una inversión, porque pues tenerlo en la nube, como un poco ya lo conversamos en sesiones anteriores, implica un tema de ventaja competitiva frente al mercado porque algunas empresas, bueno, no tienen toda una área de tecnología, un área de infraestructura, y pues tenerlo a nivel de cloud facilita la vida en el tema de mantenimiento, en el tema de backups, en el tema de versionamiento, y pues en algunos temas a nivel de seguridad también. Entonces es un factor muy importante tomar en cuenta, pero como todo en las empresas es costo-beneficio, hay que tomar en cuenta también la parte económica. ¿Ya? Bueno, en el tema de Microsoft, en Azure, hay un software, hay un producto muy utilizado que ustedes tal vez dentro de su empresa lo están utilizando, eh, pero que lo utilizan varias empresas aquí en el Ecuador, que es el Microsoft Fabric, que un poco habíamos conversado con ustedes. Microsoft Fabric viene a ser una propuesta que salió hace aproximadamente 2 años, que la utilizan muchas empresas del Ecuador, entre ellos automotores y anexos, dueños de la marca de Nissan, Renault, BAE, Foton. Y pues por algo utilizan esta plataforma, ¿no? Este tipo de empresas que son grandes. Y no solamente este tipo de sector automotriz, hay otros sectores a nivel de salud, a nivel de manufactura que utilizan este tipo de licenciamiento de Microsoft Fabric. ¿Y qué es Microsoft Fabric? Cuando yo enseño esta parte de Microsoft Fabric, siempre hago el símil a la navaja suiza, que me imagino que ustedes deben haber escuchado, tal vez por ahí también lo tengan. Una navaja suiza es un artefacto, un material que tiene múltiples servicios. Es decir, si yo quiero cortar algo, la navaja suiza tiene una tijera, tiene un cuchillo, tiene una sierra, tiene alicates, etcétera. Tiene múltiples servicios en uno. Entonces, es algo similar a Microsoft Fabric. Microsoft Fabric
nació con una tendencia a tener varios servicios de Microsoft en un solo licenciamiento, haciendo símil con la navaja suiza que les comenté, ¿ya? Y ahora ustedes dirán qué tipo de licenciamiento tienen, entre ellos movimientos de datos, procesamiento, ingesta. Ustedes saben que en el tema de tratamiento de datos es muy importante tener un servicio para jalar información y volcar en algún lado. Hoy en día tal vez ustedes utilizan eso, herramientas a nivel on-premise que hace esta parte de extracción, tratamiento y volcamiento en algún repositorio de información. No sé si ustedes tienen alguna herramienta, pero por ejemplo, yo he utilizado herramientas como SIS, que es el Integration Services. He utilizado herramientas como Talent, Data Integration. He utilizado herramientas como NAI, que es también para el tema de extracción de información y preparación de datos. Eh, y un sinnúmero de herramientas, ¿no? Que me sirven justamente para la ingesta, procesamiento y carga de información. ¿Ya? Entonces, aquí hay un servicio que me ayuda con esto. Enrutamiento de eventos en tiempo real, creación de informes, eh, por ejemplo, herramientas de reportería, hay varias. Por ejemplo, Power BI, Tableau, ClickView, etcétera. Sin embargo, si nosotros adquirimos Microsoft Fabric, tenemos incluido el licenciamiento de Power BI dentro de esta adquisición de licenciamiento. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿qué servicios yo tengo al momento de adquirir Microsoft Fabric y por qué varias empresas lo tienen? Como les decía, es todo en uno, son varios productos en uno. Y pues si se dan cuenta aquí, tiene varios elementos dentro de la suite. Si ustedes se dan cuenta, tiene la herramienta de integración de datos, tiene servicios, en este caso, de ingeniería de datos. A nivel de Data Integration, utiliza el Data Factory. Lo que les decía, es el símil a un Pentaho, a un SIS, a un Talent, a un NAI, ¿ya? Tiene también servicios a nivel de ingeniería de datos, data warehousing. ¿Para qué? Para el tema de almacenamiento, porque en algún lado debo almacenar la información que hago el tratamiento. Entonces, este componente de Microsoft Fabric lo incluye, ¿ya? Data Science, como ustedes saben, no solamente es la parte de descripción, la parte descriptiva, sino también es la parte a nivel analítica. Entonces, al momento de yo adquirir Microsoft Fabric, ya viene incluido la parte de analítica para los perfiles de Data Science, los estadísticos que hacen modelos predictivos, ARIMA, STS, Forecast, el Market Basket, proyección de la demanda, etcétera, ya viene incluido en este servicio. Y pues la parte de reportería que les decía, viene incluido al ser Microsoft como tal, pues el principal herramienta de reportería es el Power BI. Entonces, al momento de adquirir el tema de Microsoft Fabric, nosotros tenemos todo este licenciamiento de todos estos servicios en uno. Obviamente podemos ir al momento que adquirimos en Azure, podemos ir adquiriendo todo por separado, pero va a salir un ojo de la cara. Entonces, por eso nace esta propuesta de Microsoft de tener los servicios más importantes para una arquitectura de BI, para una arquitectura de tecnología básica para poder empezar. Y ya no tienes que comprar uno a uno. ¿Ya? Entonces, les invito a que puedan también chequear, revisar, no crean todo lo que yo les digo. Hay una licencia trial que ya les voy a enseñar cómo se crea, que ustedes pueden revisar y practicar durante 60 días. Es decir, pueden adquirir un Microsoft Fabric por 60 días para poder manipular y realizar los ejercicios que ustedes requieren conveniente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Me interrumpen nada más, ¿ya? Si tienen alguna pregunta. O me alzan la manito. Súper. Perfecto, entonces sigamos. A ver, ¿y cuál es el flujo de trabajo? Acuérdense las primeras sesiones que teníamos con ustedes referente a la parte de
una arquitectura de inteligencia de negocios. Y pues todo parte a nivel de la recopilación de las N fuentes de información que existen, como lo pueden ver en la parte lateral izquierda de esta imagen. Luego de poder identificar las N fuentes que existen, yo puedo hacer la ingesta de información, el almacenamiento analítico y la exposición a nivel de generación de conocimiento. Entonces, estas 4 etapas, chicos, no se pueden olvidar. Identifico fuentes, ingesto, almaceno y analizo. Esas son las 4 etapas o las 4 capas que yo tengo a nivel de un flujo de tratamiento de datos a nivel de inteligencia de negocios. ¿Ya? Ok, de acuerdo a los diferentes componentes que yo les acabo de mencionar de Microsoft Fabric, ustedes dirán, ahora, ¿quién manipula esto? ¿Ya? Y pues hay servicios dedicados que son asignados a diferentes especialistas, dependiendo del rol que tengan, ¿no? Por ejemplo, la parte del Data Factory, la parte del Data Warehouse, la parte del Data Engineer, etcétera. Está enfocado a los roles de tecnología, los ingenieros de datos, todos los que hacen la parte de calidad, extracción, integración de información, pues van a utilizar usualmente estos servicios que incorpora el Fabric. Si estamos hablando ya de la parte de BI, la parte igual también del Data Factory, el Warehouse y todo esto, estamos hablando también de perfiles como ingenieros a nivel analíticos. Y pues todos los data science, todos los que crean la parte de modelos analíticos, algoritmos, etcétera, están enfocados a los servicios de data science y Azure Machine Learning. Y la última capa, que es la parte de tomas de decisiones, está enfocado en el Power BI, que viene incluido justamente en este tipo de licenciamiento. ¿Ya? Entonces, aquí les he puesto un poco cómo oscilan los precios. Esto, Microsoft Fabric, al ser una suite que incorpora varios servicios, eh, no se maneja por un tema a nivel de usuario, se maneja un tipo de licenciamiento a nivel de capacidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay diferentes capacidades del F2. Bueno, pues solo aquí está pegado hasta el F32, pero hay hasta el F64 y así sucesivamente. Y pues de acuerdo a cada nivel es la capacidad de CPUs que se le asigna. ¿Y qué significa esto? Mucho más rendimiento. Y de acuerdo a esto es lo que se paga, es lo que cuesta. Por eso les decía, tener en la nube es un licenciamiento a nivel de capacidad, a nivel de transacciones, que es mucho más caro, ¿ya? Que tenerlo a nivel on-premise. Pero bueno, también justifica tenerlo en la nube algunas ventajas que ya lo hemos conversado anteriormente. ¿Ok? Y bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, crearse la parte de Fabric, ustedes pueden ir, no sé si ustedes tienen una cuenta de Power BI, pueden ir en la parte superior derecha, pueden poner una prueba de Fabric, ¿sí? Sin problema. Y acá en la parte lateral izquierda ya les sale. Mire, es como una visual a nivel de Power BI Service, pero no estoy entrando al Power BI Service, ¿ya? Pero es una pantalla similar al Power BI Service, que al momento en la parte lateral, miren, yo no solo veo Power BI, sino también veo el Fabric. ¿Y qué veo aquí? Aquí sí veo, dice, te damos la bienvenida a Fabric. Y aquí me da los N servicios que incorpora en este caso este tipo de licenciamiento. Si le ven, aquí ya está la parte de la arquitectura medallón, lo que conversamos en días anteriores, la capa bronze, la silver, la gold, que son las diferentes capas a nivel de una arquitectura medallón, análisis y eventos en real time, porque algunos procesos implican tenerlos. Y una serie de opciones que, pues, ustedes lo pueden manipular, lo pueden revisar, y aquí se maneja igual por áreas de trabajo, ¿ya? Van a tener una vista similar a lo que tendríamos en una parte de Power BI Service, pero incorporado, como les decía, todos estos procesos que yo tengo a nivel de tratamiento de datos, ¿sí? Y esto es Microsoft Fabric. Como les decía, es muy utilizado.
y bueno, es ya consolida todo un proceso a nivel de servicios, ¿sí? Consolida un conjunto de servicios disponibles para una arquitectura tecnológica. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes se van a Azure, igual individualmente pueden ir adquiriendo los servicios, comprando los servicios. Pero esta opción salió con la idea de tener varios servicios o lo básico que ustedes necesitan en uno solo. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Una pregunta, ¿las licencias de Power BI caducan en ese sentido? Porque yo le digo porque hace unos años, bueno, 2 años será, estuve en un curso de Power BI y tengo acceso, todavía tengo instalada la plataforma aquí en mi computadora, pero no sé si al momento de querer trabajar ahí ahora me permite. Sí. Verás, te puedes ir, Fernando, a la parte lateral derecha. Ahí está el icono, la imagen del usuario. Ahí tú le puedes dar clic ahí y ahí te da la opción de probar Fabric. Te dice prueba la cuenta gratuita de Fabric. Ahí en el Power BI. Obviamente yo ya estoy anclado a la cuenta gratuita, pero por ejemplo, de aquí te va a dar la opción. Este es el Power BI Service, por ejemplo, que es la parte de reportería. Si tú quieres probar el Fabric, dale clic en la imagen lateral derecha y aquí te debe salir prueba Fabric y le pones probar y automáticamente te va a poder realizar la suscripción. Listo, listo, sí. Tendría que iniciar sesión nuevamente a ver si tengo habilitado. Gracias, Fanny. Exacto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Inge, buenas noches, disculpen. Y por ejemplo, esto de Fabric, por el costo solo, o sea, debería ser bien evaluado, ¿no? Por una empresa. Puede costearse esto, ¿no? Claro, como les decía, hay algunas empresas que tienen su infraestructura a nivel de fierros, a nivel de on-premise, algunas empresas que ya se están pasando al tema de Fabric. Obviamente ellos empiezan dependiendo del tamaño desde un F2 a un F4 porque son pequeñitas, ¿ya? Pero, por ejemplo, les paso el dato, Automotores y Anexos utiliza un F64. Estamos hablando de un pago mensual alrededor de 6,000 a 8,000 dólares. Como les decía, este tema de licenciamiento de Fabric implica un conjunto de servicios que ustedes tienen y es por capacidad. ¿Y por qué decide la empresa subirse de capacidad, por así decirlo, de un F4 a un F8? Es porque tal vez el F4 los usuarios experimentan lentitud en realizar algún proceso, lentitud en visualizar, etcétera. Entonces, ahí es donde que deberíamos chequear qué es lo que está pasando y la viabilidad de subir a un F8. Ahora, no solo la capacidad hay que evaluar y decidir de un F4 pasar a un F8, sino hay que revisar también algún tema de optimización de procesos de flujos que tal vez no lo estamos haciendo correctamente. Fernando dice, CNT trabaja en Microsoft Fabric. Perfecto. Gracias por la información. Sí, hay varias empresas. Por eso quise mencionarles esto, porque es muy importante que ustedes como futuros profesionales puedan conocer lo que está en boga hoy en día, ¿ya? Y es lo que necesito que ustedes aprendan, ¿ya? Para que vayan a comentar, vayan a revisar, porque es lo que actualmente las empresas están utilizando, ¿ya? Y como les mencionaba, revísenlo, no crean todo lo que les digo, chequen, practiquen, créense ese trial de 60 días, no hay ningún costo asociado ahí, no les va a permitir insertar ningún tipo de tarjeta. Y por favor, anclen su prueba gratuita de 60 días y comiencen a manipular. Y les va a servir bastante para cualquier consulta que puedan tener. ¿Ok? ¿O alguna pregunta adicional? Perfecto. Perfecto, chicos. Ahora sí, con este preámbulo, con este contexto a nivel de Microsoft, a nivel de Azure, y así voy a comentar también de AWS, lo que más se utiliza, y de Google en su momento, quiero empezar con la primera exposición. Así que, voluntarios o asignamos al azar. De los tres grupos de Azure, ¿quién quiere presentar?
¿No hay voluntarios? No se peleen. El grupo uno dice. El grupo uno. Ya, perfecto. Aguilar, Armas, Bernal, Borja, Caiza y Camacho. Perfecto. Presenten, por favor, les escuchamos. Sí, se visualiza, ¿verdad? Sí, ¿Sí? compañero. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, buenas noches, ingeniera y compañeros presentes. A continuación, el grupo número uno con el tema de Azure, conformado por Armas Christopher, Bernard Sheila, Borja Henry, Kaisa Lady, Camacho Pablo y mi persona Antonio Aguilar. Comenzaremos con lo que es el diseño y gestión de un data warehouse en la nube. Para eso nos tocó el tema de Microsoft Azure. Microsoft Azure se define como una plataforma cloud que está integrada por varios servicios, más de 200 para ser exactos. Esta infraestructura proporciona un entorno unificado que permite abarcar todo el ciclo de vida, desde que ingresa la información cruda hasta el procesamiento masivo y la visualización final de indicadores estratégicos. Bien, el siguiente apartado tenemos lo que es o un comienzo de diseño de arquitectura, en el cual tenemos las siguientes etapas, como es el ERP, el CRM, el SQL Server, el cual se ayuda con la conexión del Azure Data Factory. Entonces, ¿qué tenemos como diseño de arquitectura? El diseño de arquitectura es nuestro eje central para la solución y se define como un flujo continuo de datos. También tenemos que este esquema nos permite centralizar las fuentes dispares, lo que nos ayuda a integrar de forma organizada los servicios del ERP, como inventarios, o los de CRM, como clientes, o de base de datos, como en SQL Server de archivos planos. Implementar esta arquitectura o este diseño nos permite consolidar la información sin interrumpir la operatividad transaccional de la empresa, en este caso de un retail. También tenemos las siguientes opciones para la fuente de datos, como es el ERP, el CRM y el SQL Server, y también medios como Excel y web. Excel con archivos utilizados por distintas áreas para registrar información de forma manual, y web, que son los datos obtenidos desde APIs o sitios web, como formularios. Gracias. Ya, primo, buenas noches, ingeniero y compañeros. Bueno, para la extracción de fuentes, primero, de una empresa tiene información en diferentes fuentes, como por ejemplo en sistemas CRM o ERP, también ventas en líneas y bases de datos como SQL Server. El problema es que esos datos están separados, entonces no sirve mucho para el análisis en cada área para manejar por su cuenta. Bueno, para solucionar eso se utiliza Azure Data Factory, que funciona como una herramienta de integración, el cual su trabajo es extraer la información de esas fuentes y llevarlas de una forma más ordenada hacia un entorno más analítico. Es decir, que nos ayuda a automatizar el proceso para que los datos no tengan que moverse manualmente. Ya, en la siguiente, por favor, ver. También tenemos la comprensión, los componentes de ingestion y procesamiento LTL y ELT. Ya. Aquí también entra el enfoque LETL. En palabras simples significa que extrae los datos, los carga y después los transforma según lo que necesite la empresa, como por ejemplo puede ser que traen datos de ventas o de clientes o de inventario y luego los podemos prepararlos para que puedan ser analizados correctamente. Además, usamos Azure Data Factory que permite programar ejecuciones, también controlar tareas y manejar dependencias.
Lo cual esto es importante porque una empresa no basta con cargar datos una sola vez, sino que el proceso debe repetirse de forma controlada, como por ejemplo cada día o cada cierto tiempo. Ya, en la siguiente, compañero. Y el rol de Azure Data Lake, de Storage Gen 2, que toda esta información llega a Azure Data Lake. Este servicio funciona como un repositorio donde se guardan todos los datos en su estado original. O sea, es decir, que sin modificarlos al inicio, lo cual esto permite que la información esté completa y luego usarla para procesos de limpieza, transformación y modelado. Como esta parte de la arquitectura se encarga de recibir los datos desde varias fuentes, organizándolos mediante Azure Data Factory y almacenándolos en Data Lake, lo cual esto para que después puedan ser preparados y analizados, utilizándolos mejor en un Data Warehouse. Gracias. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Ahora pasamos a una de las etapas más críticas del proyecto. Aquí se realiza la preparación y la limpieza de datos, comúnmente conocido como el data cleaning. Hasta el momento, los datos que se han extraído de nuestro sistema retail vienen del diseño de arquitectura CRM y ERP. Estos son almacenados en su estado nativo, crudo, dentro del Azure Data Lake. Sin embargo, toda esta información cruda puede venir con inconsistencias, formatos de fecha mixtos o registros duplicados. La conexión que vamos a realizar es de forma nativa en la nube entre Azure Synapse Analytics, que se vincula directamente con Azure Data Lake Store. Entonces, mediante el servicio Linked Service, ya. Aquí se utilizan credenciales de Microsoft y esto permite que los motores de Synapse lean las carpetas de los datos crudos del Data Lake. Elegimos esta herramienta porque no solo es una base de datos, esta herramienta también es un motor analítico masivo que permite procesar grandes volúmenes de datos usados en SQL o en Apache. En esta capa, Synapse se conecta y toma los datos en bruto y empieza a ejecutar 3 tareas esenciales. La primera, que es la estandarización de formatos. La segunda, la depuración de registros duplicados para evitar sesgos. Y la tercera, que es la consolidación de jerarquías de productos. El realizar esta limpieza directamente en la nube con los motores de Azure Synapse permite ahorrar un 70% del tiempo de procesamiento. De esto pasamos al Data Warehouse. Es decir, los archivos que antes estaban en Data Lake ahora han pasado masivamente, pero ya son completamente limpios. Entonces, estos necesitamos almacenarlos de una forma optimizada. Esto con el fin de que se puedan hacer las consultas rápidas de negocio. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos un modelo dimensional en estrella. El núcleo de esta estructura es nuestra tabla hechos llamada FAQ Ventas y en la cual se almacenan las métricas cuantitativas del negocio, como la cantidad de productos del total de venta. Esta se conecta de forma nativa mediante claves foráneas a nuestras tablas de dimensiones, que son dimensión tiempo, dimensión cliente y dimensión sucursal. También dimensión producto. Nosotros diseñamos la arquitectura bajo este modelo estrella porque la eficiencia es buena y a diferencia de una base de datos transaccional que esté muy fragmentada, este modelo va a evitar el cruce de información. Esto permite que las consultas que se hagan ocurran en tan solo milisegundos. La siguiente, por favor. Aquí cerramos el ciclo. Por ejemplo, Power BI se va a conectar de forma nativa al Data Warehouse. Como los datos ya están estructurados en el modelo estrella, Power BI los va a extraer de manera fluida y los va a transformar en información visual e interactiva a través de dashboard y KPIs. Ya, la conexión se realiza entre los dos entornos desde la interfaz de Power BI.
Ahí se selecciona el conector nativo y se ingresa al punto con las credenciales. Entonces no se necesita más que solo tener activas las dos plataformas. Power BI no va a copiar todos los datos nuevamente, sino que simplemente los lee y los transforma de manera directa del modelo estrella para que las empresas puedan consultar los dashboards en tiempo real. Como les había mencionado, las KPIs son las métricas de clave que permite que la empresa pueda obtener la información que en ese momento necesita. Por ejemplo, podría ser las ventas totales o el rendimiento por cada sucursal. Y el dashboard es el tablero visual, entonces ahí les va a mostrar visualmente cómo es que está avanzando o si no ha avanzado y así. El beneficio de esta integración es que cuando un gerente estés interactuando con un filtro de dashboard, la consulta se va a resolver de manera inmediata, entonces no tiene que esperar por tanta información acumulada y así agilizan el tiempo. Gracias. A continuación voy a explicar lo que es hablar sobre la escalabilidad con Azure Synapse Analytics. Este funciona como el data warehouse principal de la empresa. Dentro de las ventajas tenemos que permite aumentar o disminuir la capacidad de procesamiento según la demanda. Por ejemplo, cuando existen muchas consultas, procesos, ya sea de carga de datos o generación de reportes, se pueden incrementar las DWUs para obtener mejor rendimiento. En cambio, cuando la actividad disminuye, estas mismas se pueden reducir y a la misma vez se optimizan los costos. Además, Azure permite pausar y reanudar el servicio cuando no está siendo utilizado. De esta manera se evitan lo que son los gastos innecesarios y haciendo que la infraestructura sea más eficiente. Tenemos lo que es la alta disponibilidad y recuperación. En esta sección, Azure garantiza la continuidad operativa del negocio. Azure Synapse Analytics incorpora mecanismos de recuperación, permitiendo proteger el data warehouse, ya sea por errores, fallos o pérdidas accidentales de información. Para ello se utilizan lo que son los puntos de restauración. Estos permiten volver a un estado anterior del sistema cuando se detecta o ha ocurrido algún problema. También se disponen los GeoBackups, que son las copias almacenadas en otra región geográfica. Esto resulta muy importante porque si ocurre un desastre o una falla importante en una ubicación, la información se puede recuperar desde otra región. De esta manera se garantiza la disponibilidad de datos y la continuidad de las operaciones empresariales. A continuación tenemos lo que son los backups, los restore points y GeoBackups. Eh, Vamos a profundizar lo que son los mecanismos de respaldo y recuperación de información. Los restore points permiten recuperar el data warehouse en un punto o en un momento específico. Estos puntos pueden generarse automáticamente o a través de configuraciones manuales según las necesidades del administrador. En una empresa de retail, esta funcionalidad es fundamental porque protege la información, sobre todo la información crítica de ventas, inventarios, datos de los clientes y lo que son reportes financieros. Por ejemplo, si durante una carga de datos se produce un error o una transformación incorrecta de la información, el administrador puede restaurar el sistema a un estado anterior. De esta manera se evita las pérdidas de datos y reduce el impacto sobre los procesos analíticos de la empresa. Tenemos como conclusión que Azure ofrece esta infraestructura flexible y segura para el data warehouse, permitiendo escalar recursos según la demanda, mantener una alta disponibilidad de los servicios y contar con mecanismos de lo que son de respaldos y recuperación que garantizan la protección de la información empresarial. Buenas noches, ingeniera. Aquí tenemos en monitoreo y administración Azure Monitor,
una herramienta fundamental para la administración y supervisión del Data Warehouse. Azure Monitor permite recopilar métricas, registros y alertas sobre el estado de los recursos de la plataforma. Gracias a esto, los administradores pueden identificar rápidamente problemas de rendimiento, consultas lentas o procesos que consumen demasiados recursos. Por ejemplo, si un proceso de carga de datos tarda más de lo esperado, el sistema puede generar una alerta para que el administrador intervenga antes que el problema afecte los reportes. Además, este monitoreo continuo ayuda a optimizar recursos, mejorar el rendimiento y garantizar la disponibilidad de la información para los usuarios. Por favor, la siguiente. Aquí tenemos la visualización e indicadores de rendimiento. Una vez que los datos han sido procesados y almacenados en Warehouse, la siguiente etapa es convertirlos en información útil para la empresa. Para ello utilizamos Power BI, una herramienta de inteligencia de negocios que permite crear dashboards interactivos, gráficos y reportes dinámicos mediante los KIPs o indicadores clave de rendimiento. Los responsables de la organización pueden evaluar aspectos importantes como las ventas, el comportamiento de los clientes, el rendimiento de productos y la rentabilidad del negocio. La principal ventaja es que la información se presenta de forma visual y fácil de interpretar, permitiendo tomar decisiones rápidas y basada en datos reales. Por favor, la siguiente. Y aquí tenemos seguridad y control de acceso. En este presentamos los mecanismos de seguridad implementados en la solución. Microsoft Entra ID se encarga de gestionar la identidad de los usuarios y verificar que solo las personas autorizadas puedan acceder al sistema. Completamente Airbag o control de acceso basado en roles permite asignar permisos específicos según las responsabilidades de cada usuario. De esta manera, cada persona accede únicamente a la información que necesita para realizar su trabajo. Además, los datos se protegen mediante cifrado, tanto en almacenamiento como durante la transmisión, y nos permite de forma segura claves, certificados y credenciales. Microsoft Defender for Cloud supervisa constantemente la infraestructura para detectar vulnerabilidades y posibles amenazas, fortaleciendo la seguridad de la plataforma. Como conclusión, podemos observar que Azure no solo proporciona herramientas para almacenar y procesar datos, sino que también ofrece mecanismos avanzados de monitoreo, visualización y seguridad. Gracias a estas características, las empresas pueden gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente, segura y confiable, facilitando la forma de decisiones estratégicas basada en datos. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Hablaré sobre FinOps y estimación de costos. En cuanto a costos, Azure divide la estimación en varios componentes: el almacenamiento económico en el Data Lake, el cobro por ejecución en pipelines en Data Factory, el pago por capacidad reservada o por uso en Synapse Analytics y el licenciamiento en Power BI Pro. Esta estructura de pago por consumo permite que la empresa pague exclusivamente por los productos que realmente utiliza sin grandes inversiones iniciales. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas. Como ventaja principal destacamos la integración nativa con herramientas que la empresa ya utiliza como SQL Server y Excel, lo que facilita la adopción y unifica todo el ciclo de vida del dato. Como desventaja, debemos mencionar que Azure requiere una configuración inicial estricta en redes virtuales y puede generar sobrecostos si los clústeres en Synapse no se pausan durante los horarios no laborales. Siguiente. Conclusión.
Frente a otras nubes, recomendamos Microsoft Azure para una empresa ecuatoriana mediana, principalmente porque aprovecha la infraestructura de Microsoft que la empresa probablemente ya usa, reduciendo así la curva de aprendizaje del personal. Además de su modelo de costos flexibles, evita grandes inversiones de capital inicial, democratizando el acceso a inteligencia de negocios avanzadas de forma segura y escalable. Respondiendo a la pregunta final, ¿por qué recomendarían la plataforma cloud asignada a su grupo frente a las otras alternativas disponibles en el mercado? Pues recomendamos Azure porque no es porque sea objetivamente superior en todos los escenarios, sino porque, dado el contexto específico de una empresa ecuatoriana mediana, el presupuesto limitado, personal ya familiarizado con el ecosistema Microsoft y necesidad de resultados rápidos, Azure ofrece el mejor equilibrio entre facilidad de adopción, integración con la infraestructura existente y control de costos frente a otras alternativas como AWS o Google Cloud, que aunque más robustas en ciertos aspectos, implican una curva de aprendizaje y una reestructuración tecnológica mayores. Con esto concluimos nuestra exposición. Les agradecemos mucho su atención. Perfecto, muy bien. Aplausos virtuales, por favor. Por ahí tienen. Gracias, Alfredo. Excelente. Por ahí tienen los aplausos de los compañeros. Muy bien, chicos. Esa ha sido la presentación del grupo uno. Y pues escuchamos varias herramientas del grupo uno a nivel de Azure, ¿no? Ya escuchamos servicios, bueno, Data Factory, escuchamos servicios a nivel de Azure Data Lake Storage Gen 2, utilizamos o escuchamos en este caso el Synapse Analytics, algunas herramientas, Microsoft Defender también para la parte de seguridad, algunos servicios a nivel de Microsoft nuevos, ¿no? Que podríamos utilizar a nivel de arquitectura, ¿ya? Y aquí, complementando lo que mencionan sus compañeros, por favor, déjenme compartirles mi pizarra. Y por favor, quisiera que el grupo 1, al final de la presentación, puedan, antes de subir la presentación a la plataforma, que me pongan la arquitectura completa, ¿ya? Algo similar a lo que yo voy a dibujar un poquito, ¿ya? La arquitectura desde el input de datos hasta la presentación de resultados y pues en intermedio la parte de seguridad y monitoreo. Quiero tener la arquitectura propuesta por ustedes a nivel de servicios. Porque, por ejemplo, al grupo 1 acabamos de escuchar algunos servicios diferentes, ¿no? Pero el grupo 1 tranquilamente, o tal vez vamos a escuchar ya el grupo 2, al grupo 3, podría haber propuesto no Synapse Analytics, sino Microsoft Fabric, y la que acabamos de escuchar, ¿ya? Igual no es que está mal, son diferentes arquitecturas, cada uno propone una arquitectura dependiendo de lo que necesita, dependiendo las recomendaciones nosotros como técnicos, ¿ok? Entonces, recuerden justamente las capas que habíamos visto al inicio de estas clases. ¿Qué habíamos visto? La capa de fuentes de datos, que era la primera capa a nivel de BI, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí, sí, Tendríamos sí. la capa de fuentes de datos, ¿ya? Y bueno, aquí, como la mayoría de nubes, Microsoft tiene su propio ERP. Para el grupo 1, ¿cuál es el ERP de Microsoft? Grupo 1. El Microsoft Dynamics. Creo que sí. Exacto. Microsoft tiene su propio ERP. El Microsoft Dynamics base central, o vamos a poner más actualizado, Financial Operation. ¿Ya? Es una fuente de datos. Ustedes dentro de la empresa también pueden tener archivos Excel, perdónenme aquí, pueden tener archivos Excel, archivos .csv,
¿ya? Pero digamos que estamos en la arquitectura de Microsoft, ¿ya? Y tenemos estas fuentes de información. Los compañeros dicen, perfecto, yo de los diferentes inputs de información que puedo tener, pues perfecto, puede ser variados. Y yo propongo una parte a nivel de Data Integration. ¿Ya? ¿Cuál es el servicio que ustedes proponían para integración de datos? Jalar información, grupo 1. ¿Cuál era? Se olvidaron. El grupo 1 propuso Data Factory. Pilas grupo 1, ya se olvidaron lo que presentaron. Ustedes propusieron Data Factory como herramienta de extracción de información, ¿sí o no? ¿Me van confirmando, por favor? Es lo que yo escuché. ¿Ya? ¿Sí o no, Leonardo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, esa proposición. Ok, perfecto. Data Factory como herramientas de extracción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Jalo información. Como herramienta de almacenamiento del Data Warehouse. ¿Qué servicio propuso el equipo 1? A ver. Data Lake Storage. Ya, aquí va una mezcla, porque ustedes hablaron justamente del Azure Data Lake Storage Gen 2, ¿sí? O también con sus siglas ADLS 2, ¿ya? Y también escuché una parte de Synapses Analytics. Azure Synapses Analytics, ¿ya? ¿Para qué me sirve este Azure Data Lake Storage Gen 2? Prácticamente para jalar información del input de datos y almacenarlo en archivos, ya sea .csv, ya sea Parquet. Son un repositorio, un almacenamiento, un storage que se guarda a nivel de file system, a nivel de carpetas, a nivel de archivos, que almacena los datos de los inputs de información. ¿Para qué? Para luego volcar, en este caso, a la base de datos de Azure Synapses Analytics. Que aquí es donde que el grupo 1 dijo, yo voy a poner mi Data Warehouse. Es lo que yo escuché. ¿Ya? Para finalmente realizar la presentación de resultados, en obvio, ¿no? Al ser Microsoft, estamos hablando de Power BI. De Power BI. ¿Verdad? Y obviamente utilizando la seguridad respectiva de Microsoft Defender, y por ahí también escuché a nivel de backups, a nivel de monitoreo, ¿ya? Grupo 1, necesito este diagrama completo, ¿ya? Un poco, yo les pongo a grosso modo, ¿no? Pero para todos los grupos necesito, primero, arrancar con la arquitectura propuesta. ¿Cómo ustedes proponen la arquitectura para un almacenamiento íntegro de un data warehouse? Desde que acceden a la información, a los datos en bruto, hasta que presentan los resultados. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que escuché al grupo 1, proponía algo similar a esto. ¿Ok? Y esto de aquí es una arquitectura costosa realmente, porque aquí el Azure Synapses Analytics es muy caro, se cobran por las transacciones, es muy robusto. Así que la verdad yo no recomendaría para una pyme, para una empresa pequeñita, ¿ya? Porque es muy caro. Aquí tal vez hay otras opciones, no sé si ustedes igual revisaron que tienen aquí bases de datos a nivel del SQL Data Warehouse, es decir, yo puedo, El Azure SQL. ajá,
El Azure SQL, correcto, que es un Y poco también más hay uno de económico. base de código abierto, si no estoy mal. Exacto, exacto, que es un poco más económico. Entonces, esos criterios necesito que ustedes tengan al momento de poder explorar las nubes públicas. Porque está perfecto, no digo que, no es, que está mal, ojo, esta es una opción, perfecto, pero tal vez para una empresa un poco más grande, ¿ya? Pero para una empresa mediana, pequeña, por ahí que me decía recomendado para una empresa mediana, pues no recomendaría tanto utilizar un Azure Synapse por el tema de costo. ¿Ya? El tema del Azure Data Lake Storage, como saben, a nivel de nube, los storage, el almacenamiento es bastante económico. Por ese lado no hay ningún problema. Pero a nivel de base de datos que trabajan usualmente en memoria es mucho más caro. Entonces ahí es donde que hay que ponerse a pensar si realmente hagan como que fuera su empresa. Realmente, pues, para una empresa mediana, ¿sería bueno comprar este Mercedes o empezamos por un Spark? Algo pequeñito, algo que no me ocupe mucho tema de costo. ¿Ya? Entonces, grupo 1, por favor, chequenme eso muy bien y en la presentación me agregan la arquitectura íntegra. ¿Ya? Perfecto, chicos. Listo, vamos con el siguiente grupo. Vamos. Grupo 2. Casco, Castillo, Castro, Chiriguaya, Coro y Coazapaz. Les escuchamos, por favor. Buenas noches, Infiel, lo presento. Muy buenas noches, estimada ingeniera, compañeros, compañeras. Somos el grupo número 2. Los integrantes que conformamos este grupo somos mi persona, Natalie Castillo, Ronnie Casco, Andrea Castro, Vanessa Chiriguaya, Julio Coro y Natalie Coazapaz. Vamos a presentar lo que es la arquitectura de Data Warehouse en la nube usando la plataforma asignada que es Microsoft Azure. Como habíamos manifestado anteriormente, Azure es una plataforma de cómputo en la nube de Microsoft que fue lanzada en 2010 y es una de las líderes del mercado mundial junto con AWS y Google Cloud. Ofrece más de 200 servicios totalmente administrados que cubren el cómputo, almacenamiento, base de datos, analítica, seguridad e inteligencia artificial. Algo que distingue Azure frente a otras nubes es su fuerte integración nativa con el ecosistema SQL Server, Office 365, Power BI y Active Directory. Los 3 puntos clave tenemos pago por uso. Azure permite escalar recursos según la demanda y pagar únicamente por lo que se consume, sin necesidad de grandes inversiones iniciales en infraestructura. Integración Microsoft. Se conecta de forma nativa con herramientas como SQL Server, Excel y Power BI, lo cual facilita los flujos de trabajo de análisis de datos. Y la seguridad empresarial, que cuenta con roles de identidad mediante ID, antes Azure AD, cifrado de datos y cumplimiento de normativas internacionales. Esto es fundamental para las empresas que manejan datos sensibles. En esta parte vamos a detallar 6 servicios principales de Azure que conforman el flujo completo de datos. Primero tenemos Azure Data Lake Store Gen 2, que es el punto de entrada, un Data Lake central donde se almacenan archivos Excel y datos crudos provenientes de todas las fuentes sin estructurar. Luego tenemos Azure Data Factory, que es la herramienta de orquestación. Se encarga de la ingesta y migración de datos desde sistemas
ERP, CRM y archivos planos hacia el resto de la arquitectura. Azure Snipe Analytics. Aquí ocurren los procesos ETL, es decir, la extracción, la transformación y la carga de datos a gran escala. Azure SQL Database, que es la base de datos relacional administrada que es compatible con SQL Server y es utilizada para datos transaccionales. Snape SQL Pulp Data Warehouse, que es el Data Warehouse administrativo propiamente dicho, optimizando para consultas analíticas masivas o sobre grandes volúmenes de datos. Y finalmente Power BI, que es la capa de visualización, genera dashboard e indicadores estratégicos que apoyan la toma de decisiones. Esta arquitectura nos permite recorrer todo el ciclo de vida de datos: ingesta, almacenamiento, transformación, análisis y visualización. Dentro de toda esta integración con herramientas de Microsoft. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. Bueno, en este caso, yo les voy a explicar cómo Microsoft Azure permite almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de información, bueno, mediante diferentes servicios especializados. Actualmente las empresas, como ya lo habíamos mencionado, o ustedes también ya lo habían dicho, generan datos siempre en sistemas de ERP y en CRM, aplicaciones web, archivos de Excel, dispositivos conectados. Azure ofrece una plataforma completa para administrar esta información de una manera consolidada, de una manera segura y también de una manera eficiente, por así mencionarlo. Tenemos Azure SQL Database Management Instance. En este caso, el primero de los componentes es Azure SQL Database, que este servicio funciona como una base de datos relacionada en la nube, compatible con SQL. Su función principal es almacenar información estructurada en tablas, por ejemplo, clientes, producto, ventas, empleados, factura, como ya lo hemos venido haciendo nosotros a lo largo de este nivel. Las ventajas que, bueno, Microsoft tiene es que se encarga el mantenimiento, ofrece actualizaciones, respaldos automáticos y seguridad, permitiendo que las empresas que adquieren este servicio se conecten entre sus aplicaciones, es decir, de Microsoft, y no administren servidores externos. Por ejemplo, puede ser que en una tienda, cuando se registra una venta, esta información puede almacenarse inicialmente en Azure SQL Database. Em, Tenemos también Azure Data Factory. En este caso, una vez que ya almacenamos los datos, necesitamos moverlos e integrarlos desde distintas fuentes, por así decirlo. Para esto se utiliza Azure Data Factory. En este caso, es una herramienta como de integración de datos que permite automatizar estos procesos, esta extracción, la transformación, la carga de elementos, puede ser ETL o LT. Por ejemplo, un sistema ERP, un sistema SRM, por ejemplo, también puede ser archivos de Excel, bases de datos externas que se manejen y reunir todo en un solo lugar para un análisis más profundo. Tenemos Azure Data, puedes pasarle a la siguiente, por favor. Ya, gracias. En este caso igual hay no bases de datos SQL y no SQL y hay también lo que son en la nube. Voy a hablarles de Azure Data Lake Storage. En este caso es un repositorio que está diseñado para almacenar grandes cantidades de datos en un formato original. Aquí podemos guardar nosotros archivos de Excel, imágenes, videos, puede ser inclusive datos de sensores para su almacenamiento, procesamiento, inclusive hasta sin procesar. A diferencia de esta base de datos tradicional, por ejemplo, la SQL y los de la nube, Data Lake permite almacenar datos estructurados y no estructurados, en donde la principal ventaja radica en conservar toda la información para futuros análisis. Tenemos también, puedes pasar a la siguiente, por favor. Azure
Synapse Analytic Databricks. En este caso, el Databricks, cuando ya tenemos grandes cantidades de almacenamiento, necesitamos procesarlos. Para eso Azure ofrece una herramienta que es Synapse Analytic Databricks. Lo que permite esta plataforma es limpiar los datos, transformarlos, unificarlos y ejecutarlos de manera masiva. Por ejemplo, vamos a mencionar, puede ser que una empresa con millones de registros de ventas, una empresa grande de aquí de Ecuador, puede utilizar Synapse para descubrir tendencias. Puede ser tendencias de compra o identificar el producto con mayor demanda. Estas herramientas trabajan con la tecnología Big Database. También le ponen ya un poco de inteligencia artificial. Tenemos el Synapse Pool SQL, el Data Warehouse. Esto ya lo habíamos hablado también, que es que una vez que pues, se procesan los datos, perdón, se optimizan de una manera un poco más, una consulta más compleja. Aquí podemos tener que la información ya esté de una manera más organizada para responder, por ejemplo, preguntas de cuáles fueron las últimas ventas del año, poniendo el ejemplo que dije hace rato, la sucursal que vende más y así. Eh, Esto como que ya permite una consulta un poco más analítica o para cuando ya se tienen millones de registros. También tenemos Power BI. Bueno, en este caso Power BI, como casi ya todos lo conocen, transforma la información procesada en gráficos, ¿no? En indicadores y paneles interactivos, en donde ya se pueden visualizar inclusive en tiempo real rendimientos de empleados, inventarios, indicadores financieros, y de esta manera los datos que se captan se convierten en información útil para apoyar a la toma de decisiones, en este caso si de pronto existe alguno en base a ello. Podemos decir entonces todo lo que nosotros hemos visto, que Azure proporciona una solución completa para la gestión de datos, en donde el flujo comienza con el almacenamiento de información en la base de datos, continúa con la integración, el procesamiento de Data Factory, Data Lake, Synapses, también puede convertirlo con Power BI, en donde toda esta arquitectura organiza y pueden de pronto aprovechar los datos de forma segura, escalable y también de manera eficiente para poder tenerlos para un futuro análisis. Eso de mi parte. ¿Quién sigue? ¿Ya terminó la presentación el grupo? No, Inge, ya, No, ya, ingeniero. ya sigue, ¿no? Ok. Sí, por favor, le pones más adelante. Bueno, buenas noches con todos. Les voy a explicar el diseño de la arquitectura que ha sido modelado para responder directamente a la realidad financiera de una MyPine, tomando en cuenta siempre un análisis de costos, ¿no? Como decía, tiene que ser algo que se ajuste a la realidad. Dado que el motor principal, en este caso Azure Synapse Analytics, hemos diseñado un flujo basado en el procesamiento por lotes o processing. En la arquitectura propuesta, Azure Data Factory también actúa como el gran orquestador. Su trabajo diario consiste en encender el clúster de Synapses durante una pequeña ventana de tiempo, por ejemplo, una hora cada noche. Durante esa hora, Data Factory extrae los datos de los ERP, de los CRM y archivos Excel. Los deposita temporalmente en el Data Lake Store Gen 2, que nos proporciona el terabyte de almacenamiento económico que cotizamos o utilizamos, y ejecuta las transformaciones pesadas dentro del Synapse. El punto crítico de este diseño nos recae en la capa de visualización,
porque Power BI no se conecta a Synapse mediante consultas directas o direct query, ya que Data Warehouse estará apagado la mayoría de parte del día para ahorrar costos. En su lugar, Power BI utiliza el modo de importación, extrae los datos procesados mientras Synapse está encendido. De esta manera, los directivos y gerentes de la empresa o administradores pueden consultar sus dashboard indicadores estratégicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin generar ni un costo adicional en costos de cómputo, porque lo ingresan, como decía, después de que los datos ya fueron extraídos. Eso de mi parte, muchas gracias. La primera compañera, nosotras. Bien. Para la parte de la seguridad y la gestión de identidades y control de acceso, para que garantizar que solamente el personal autorizado interactúe con nuestro Data Warehouse, centralizamos toda la autenticación mediante el MFA, que es el Authentication Multifactor, con el Microsoft Entra ID. ¿Por qué? Porque elimina los sistemas de usuarios aislados. Unificamos el control desde el ERP hasta los dashboards en Power BI aplicando el privilegio del privilegio mínimo. Así simplificamos la auditoría y erradicamos el riesgo de credenciales huérfanas. Si un colaborador, por ejemplo, deja la empresa, su acceso se revoca automáticamente en todo el sistema. Siguiente, por favor. En la administración de las credenciales y el aislamiento de la red, en el desarrollo de flujos automatizados, un error eh, muy grande es dejar las contraseñas expuestas en el código. Para eso se integra el Azure Key Vault. Esto permite que herramientas como el Data Factory consulten los secretos en tiempo de ejecución, asegurando que todos los desarrolladores nunca vean las contraseñas que son reales. Además, ningún mecanismo está completo sin un perímetro sólido. Por eso, apoyamos la arquitectura en Azure Virtual Network y el Private Link. También encapsulamos el Data Lake y el Data Warehouse para que no tengan salidas públicas a Internet, sino que todo el tráfico fluye por rutas internas estrictamente controladas. Esto hace que bloquee cualquier ataque externo. Siguiente. En cuanto a cifrado y protección de datos, todo movimiento de datos entra en las fuentes y la nube está blindado con protocolos de TLS 1.2, pero a nivel físico los datos requieren protección incluso si la infraestructura se ve comprometida offline. Para ello, el Data Lake utiliza el cifrado AES 256 y se habilita el Transparent Data Encryption en Synapse Analytics. El mayor beneficio operativo del TD es que es completamente transparente, que significa que cifra discos y copias de seguridad de forma nativa. La base de datos asume la carga criptográfica en tiempo real y esto garantiza el cumplimiento normativo sin sacrificar el rendimiento de nuestras consultas analíticas. Siguiente. En cuanto a la defensa contra las amenazas, sabemos que no solamente es de bloquear accesos, sino que se debe monitorear lo que ocurre. Se consolida la trazabilidad usando el Azure Monitor y el Log Analytics, lo que nos permite auditar de forma granular quién accedió a qué dato y en qué momento. Y también para poner en alto la seguridad, también se habilita el Microsoft Defender para Cloud. Este servicio utiliza el aprendizaje automático para detectar anomalías en tiempo real
lo que hace es bloquear automáticamente comportamientos inusuales o intentos de inyección del SQL, respaldado por estrictas reglas del firewall a nivel del servidor. Eso de mi parte. Con respecto a la simulación de escenarios financieros, para este análisis utilizamos la calculadora oficial pública de Azure. Simulamos un escenario para un negocio de escala pequeña buscando optimizar los recursos. Seleccionamos el componente Synapse. El AppSheet Synapse toma los datos desordenados que están en el Data Lake, los organiza en tablas perfectas, los procesa a una velocidad increíble y los deja listos para que los jefes puedan hacer preguntas al sistema. Diseñamos un presupuesto optimizado para un negocio pequeño, logrando un costo total de 1.955,67 dólares al mes. Eh, eh, Primero, el cómputo de 60 dólares con 40 eh, es la fuerza que procesa los datos. Elegimos el paquete de Data Warehouse Unit 100, que significa que vamos a usar la tecnología más moderna de Microsoft Gen 2, pero que en su nivel de potencia más básico y económico, ya que es una empresa pequeña queriendo migrar. Además, calculamos usarlo solo 40 horas al mes, que vendrían a ser como unas 2 horas diarias al día para ahorrar recursos. Segundo, el almacenamiento, que nos costaría 80,55 dólares al mes en el casillero fijo de 1 tera, donde guardaríamos la base de datos con una copia de seguridad automática por si ocurre algún desastre. Ese valor de almacenamiento es fijo porque aunque usemos o no la nube, siempre nuestros datos van a estar almacenados. El resto del dinero, que corresponde a 826 dólares con 89 centavos, se va en la infraestructura interna del Synapse, que necesita para funcionar y conectar con los datos. Y finalmente sumamos los 20 dólares por las licencias del Power BI para que podamos ver los gráficos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Al construir toda la solución dentro de Microsoft, todas las herramientas hablan el mismo idioma. Entonces, la conexión de datos entre el Azure Data Factory, el Data Lake y el Synapse y el Power BI es automática. Esto nos elimina la necesidad de gastar en tiempo o dinero contratando programadores para crear conexiones o APIs personalizadas. Azure ofrece también un control de seguridad extremadamente estricto a través de Microsoft Entra ID, que permite aplicar políticas de seguridad donde solo las personas autorizadas pueden ver datos específicos, además de contar con un cifrado de datos tanto cuando están guardados como cuando se están moviendo. Y finalmente, una ventaja también es que si el negocio crece repentinamente o necesita procesar un volumen de datos masivo para un reporte de fin de año, la potencia de Azure Synapse se puede aumentar al solo dar un clic. Cuando el trabajo se vuelve pesado, por ejemplo, se regresaría a configurar a la anterior. La anterior. Una desventaja también es que las desventajas, perdón, las desventajas son que la nube de Azure no es una tarifa plana. Mm, Funciona como, por ejemplo, el recibo de luz que nos viene cada mes. Sin embargo, si, por ejemplo, dejamos por error un procesador encendido o se quedó más del tiempo estipulado por día, el costo puede dispararse de los 1.955 inicial hasta incluso 5.000 en un solo mes. Entonces es muy importante apagarlo si se lo va a usar. Algo también desventajoso es que al diseñar toda la arquitectura, los procesos de limpieza y los reportes bajo las herramientas exclusivas de Microsoft, pues prácticamente la empresa se vuelve muy dependiente de Microsoft. Y si se quiere, por ejemplo, a futuro migrar a otra nube,
Eso le va a costar mucho. Y finalmente, Azure Synapse y Azure Data Factory son plataformas robustas y diseñadas para Big Data e ingenieros especializados. Entonces, el equipo técnico que esté en la empresa requiere capacitación continua y certificaciones para aprender a usarlas eficientemente. Si no, caso contrario, se corre el riesgo de configurar mal y perder recursos importantes como lo es el dinero. Conclusiones. La adopción de la arquitectura analítica en Azure es financieramente viable para un proyecto de pequeña escala requiriendo una inversión mensual base de 1.955,67. Al operar bajo un modelo cloud, la organización elimina por completo los gastos de capital relacionados con la compra de servidores físicos y mantenimiento de hardware, sustituyéndolos por un gasto operativo predecible y adaptable. Se concluye que el control del tiempo de operación es el factor más sensible en la salud financiera del proyecto. La simulación demostró que restringir el motor de Azure Synapse Analytics a 40 horas mensuales mantiene el costo de cómputo en un nivel mínimo de 60,40. No obstante, la falta de políticas de apagado automático expone a la empresa al riesgo de que el presupuesto se multiplique exponencialmente hasta superar los 5.500 mensuales por un recurso inactivo, haciendo obligatorio el uso de alertas y script de automatización. Como pregunta, mantenemos si una empresa ecuatoriana de tamaño mediano desea implementar una plataforma analítica moderna para centralizar su información y generar indicadores de negocio. ¿Por qué recomendarían la plataforma Cloud asignada a su grupo frente a las otras alternativas en el mercado? Eh, la plataforma Cloud asignada al grupo sería como recomendado, ya que ofrece una solución moderna, escalable y flexible para centralizar la información empresarial y generar indicadores que faciliten la toma de decisiones, a diferencia de las alternativas tradicionales. Una plataforma en la nube reduce la necesidad de invertir en infraestructura física, disminuye costos de mantenimiento y permite ajustar los recursos según el crecimiento de la empresa. Además, proporciona herramientas avanzadas para la integración, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, permitiendo conectar diferentes fuentes de información como sistemas empresariales, base de datos y archivos internos. Para una empresa ecuatoriana de tamaño mediano, esta opción representa una alternativa rentable y segura, ya que combina disponibilidad, escalabilidad y seguridad de datos y capacidad de innovación, permitiendo que la organización se adapte a las nuevas necesidades del mercado y tome decisiones basadas en información real. Perfecto, chicos. Muchas gracias al grupo 2. Aplausos virtuales, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ronnie, Natalie, Andrea, Vanessa, Julio y Natalie Estefanía. Perfecto, excelente. Aquí ya vimos un tema más costos, ¿no? Es más, antes que se me pase, grupo 1, necesito el tema de costos, ¿no? Vi el tema de costos, ¿no? La simulación a nivel de la arquitectura, que es muy importante también poder chequearla. Ok, acá ya vimos algunas cosas, ¿no? Adicionales, el tema de costos, pero también algo que me llamó la atención es, bueno, la arquitectura la vimos, efectivamente está correcta. Es la arquitectura propuesta por parte del grupo, pero ahí ya se mencionó una base de datos analítica llamada Databricks, ¿ya? Ahí corregir en las presentaciones. Databricks no es Azure Synapse Analytics Databricks, no, son diferentes. Databricks es una cosa y el Azure Synapse Analytics es otra cosa. ¿Ya? El Azure Synapse Analytics es un servicio para almacenamiento analítico y el Databricks también, pero son servicios diferentes que tienen la misma función, sí, pero no
no se mezclan, por así decirlo, no, lo uno no es lo otro, ¿ya? Y el Databricks es algo que escuché en el grupo que me parece también sumamente bien. El Databricks es una base de datos analítica, chicos, que no solo se despliega en Azure, también ustedes van a encontrar en AWS, ustedes van a encontrar también en Google. Es una base de datos cloud que puede desplegarse en cualquier nube pública, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que aquí yo puedo modelar lo que un poco comentaron sus compañeros, que en el Synapsis también ustedes lo pueden hacer, las 3 capas para almacenar un data warehouse. Acuérdense que yo ya les comenté, les enseñé la arquitectura medallón, que es, yo voy con la capa bronce, que son los datos puros, la capa silver, que son los datos tratados, y la capa golden, que es los datos ya orientados al usuario final. Entonces, Databricks también maneja esto, que igual que Synapses Analytics, que igual que Microsoft Fabric, manejan el mismo concepto, chicos. Así que ustedes van a encontrar igual esta capa medallón en un sinnúmero de servicios en la nube, porque manejan igual, manejan similar su estructura a nivel de almacenamiento analítico. ¿Ya? Entonces es algo que un poco le chequeé, así que muy bien, chicos, muy buen trabajo. Perfecto. Y vamos con el siguiente grupo a nivel de Azure. Vamos con Díaz, Germán, Granada, Grijalba, Guamán y Guanatoa. Por favor, les escuchamos. Alan, ¿me estás alzando la mano? ¿Cómo está, Inge? Sí, Buenas Inge, noches. no sé si va Cuénteme. a exponer el grupo o si no expone para si podemos exponer nosotros. Sí, vamos a exponer, compañero, estamos Ah, ya. aquí. Por ahí están, por ahí están. A ver, ya le comparto mi pantalla, Inge. Ok, entonces vamos a empezar con la exposición. Me confirman los compañeros em, presentes. Tenemos una novedad, Inge, también. El compañero Steven Díaz se ha tratado de comunicar, o sea, con todo el equipo con él, pero lamentablemente él nos ha comentado que tiene problemas de salud, está en el hospital, entonces nosotros queríamos pedirle de favor si el compañero podría exponer en, en, en en otro horario, puede ser en tutoría, para que no se quede sin nota. Sin embargo, hemos tratado de apoyarle igual que estés hasta el final, pero no ha habido algún aporte, Inge. Esa es Ya, la perfecto, no te pasa observación. nada. Que se comunica conmigo y vamos viendo cómo podemos ahí apoyarlo. Muy amable. Perfecto. Listo, entonces empezamos con la exposición. Bien, buenas noches con todos. Me presento Sueño Guanatoa y vamos con la introducción de Microsoft Azure. Para entender esta tecnología debemos hablar de su alcance. Microsoft Azure desde su lanzamiento en el 2010 se ha consolidado en los cuadrantes líderes de la industria. Su infraestructura global cuenta con más de 60 regiones activas, lo que nos garantiza que cualquier arquitectura que despleguemos tendrá redundancia geográfica, una latencia mínima y una capacidad de cómputo elástica que las soluciones locales u on-premise simplemente no pueden igualar. Siguiente, por favor. Bien, para el ecosistema de servicios clave para la analítica, en la analítica moderna de Big Data no solo se logra con una sola herramienta, sino con un sistema cohesionado. En este diseño implementaremos 6 servicios nativos. Event Hubs para capturar flujos de datos en tiempo real. Data Factory como el motor orquestado de los pipelines de extractor y transformación. Todo se almacena de forma masiva en Data Lake Storage Gen 2 o el ADLS Gen 2. El procesamiento
pesado corre por cuenta de Databricks mediante Apache Spark, mientras que el almacenamiento relacional de alto rendimiento se centraliza en Azure Synapse. Finalmente, la información se democratiza hacia los usuarios de negociación a través de tableros interactivos en Power BI. La siguiente. El caso de estudio nos centralizaremos en el sector retail. Para validar este diseño nos enfrentamos en el caso de estudio en una empresa de retail. El problema típico de este sector es la fragmentación. Los inventarios están en el ERP, los datos del cliente en el CRM, las ventas en las tiendas físicas en SQL Server y las proyecciones en archivos de Excel sueltos y el comportamiento online en su aplicación web. Nuestro objetivo principal en esta introducción es romper estos hilos tecnológicos, unificando toda esta información dispersa en un único repositorio, optimizando para la toma de decisiones estratégicas. Continuamos con la gestión de base de datos. Microsoft Azure ofrece una amplia gama de servicios y mecanismos que asegura que los datos empresariales estén protegidos, disponibles y sean fáciles de gestionar, permitiendo una operación confiable y eficiente al Data Warehouse. El primero, la escalabilidad elástica. El diseño separa el cómputo del almacenamiento. Azure Synapse Analytics ajusta su potencia desde 100 hasta 30.000 unidades en minutos. Paralelamente, ADLS Gen 2 ofrece almacenamiento ilimitado bajo pago por uso y Azure Data Factory escala sus pipelines según la demanda. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Bueno, pues esto permite elevar la capacidad en momentos críticos como los cierres mensuales y reducirla en horarios de bajo uso para optimizar costos. Siguiente, por favor. También tenemos la alta disponibilidad y la replicación. El segundo pilar es la disponibilidad. Para evitar caídas del sistema, Synapse y Event Hubs replican los datos en múltiples zonas de disponibilidad. A nivel de replicación, el Data Lake contempla opciones de redundancia local y geográfica mediante GRS, mientras que Azure SQL Database incluye el Active Geo Replication. Esto asegura que la información del retail esté protegida ante cualquier fallo físico o regional. Siguiente, por favor. Por último, el diseño asegura el control y la continuidad del negocio mediante el monitoreo. En esta, la supervisión en tiempo real con Azure Monitor, Log Analytics y Synapse Studio. En el respaldo, los snapshots automáticos cada 8 horas en Synapse, versionando de archivos en el Data Lake para prevenir pérdidas. Em, en administración y automatización, la gestión centralizada con Azure Resource Manager, el control de presupuestos con Cost Management y el despliegue automatizado mediante la infraestructura como código en Terraform y Bicep. Bueno, pues como último tenemos la administración de los recursos. En esta contamos con Azure Resource Manager, que nos permite gestionar centralizadamente los recursos a través de grupos, Azure Politics, Cost Management y automatización. Gracias. Continúa Cristina, porfa. Ya, estrategias de crecimiento de la empresa. Tenemos lo que son los componentes del costo del ADLS Gen 2 de 2 terabytes de
$40. Tenemos lo que es el Data Factory de 500 actividades a $50. También tenemos lo que es el Synapse Analytics em, eh, de $200. Tenemos el Databricks en moderado en 150. El Event Hub de una unidad en $25. El Power BI tenemos en 5 usuarios Pro en $50. El monitoreo y seguridad en $45. Total estimado de 400 a 600 en el mes. Tenemos lo que es la optimización, pausar el Synapse en horarios no laborables, usando instancias relevadas de ahorro hasta de 40%. Ventajas y desventajas. Las ventajas son integración nativa en el ecosistema Microsoft SQL Server, Windows, Active Directory, el Power BI integrado en lo que es el visualización nativa, el Azure Snap unifica el Data Warehouse, el Data Lake y el Big Data. Es ideal para empresas híbridas on-premise más la nube. Tenemos el cumplimiento de normativo internacional y el soporte en español disponible. Las desventajas tiene una curva de aprendizaje pronunciada, dependencia del ecosistema de Microsoft, menor madurez del AWS, más años en el mercado. Tenemos lo que es el costo, los costos que pueden escalar si no se monitorean y documentación menos extensa en el AWS. Bien. En cuestión de seguridad tenemos roles y controles de accesos controlados por el Azure Data Log Storage y el control de acceso basado en roles de Azure, que permiten la asignación de roles granulares a recursos y el directorio centralizado de identidades, así como permisos de sinapsis, los cuales es un servicio de integración de datos en la nube y ETL, LT de Microsoft, totalmente gestionado y sin servidores. Siguiente diapositiva. Para autentificación y usuarios tenemos Entra ID, que es el otro nombre para el Azure Active Directory, que ofrece una autentificación única, un ID para todo el ecosistema Microsoft, así como la autentificación de dos factores, ya sea a través de una KeePass o a través de un celular. El Conditional Access y el Service Principal, los cuales sirven, eh, todavía no. Ya. El Service Principal, que es una identidad especial, un usuario especial creado para automatizar tareas dentro de la nube. Y el Conditional Access, que son el motor de políticas de seguridad Zero Trust. Este decide si un usuario puede acceder a un recurso según señales como identidad, ubicación, dispositivo y nivel de riesgo. Siguiente. Para cifrado tenemos el TLS, el SL, que es de tránsito, es activo, es decir, que protege la información mientras viajan en la red. Estos son protocolos de cifrados que protegen la comunicación entre cliente y servidor. Se puede usar para cifrar el tráfico al momento de interactuar con, por ejemplo, el Azure SQL. Tenemos el TD, que es el Transparent Data Encryption, que cifra automáticamente los archivos de la base de datos y los registros en disco. El cifrado es transparente, por lo que no requiere cambios en el código. Adicionalmente tenemos el SSE, que es el cifrado administrado por el servidor para datos almacenados en servicios como el Azure Storage. Y el Key Vault, que es en reposo, o sea que se protege en el disco memoria, que sirve para almacenar y gestionar claves, secretos y certificados de manera segura. En siguiente diapositiva. Para auditoría tenemos los registros de actividad, de SQL y de Analytics. Todos estos se centraliza, cada uno sirve para registrar eventos dentro de las máquinas virtuales, rastrear y registrar eventos de la base de datos
y el Log Analytics que permite recopilar y analizar los registros del ambiente. Todos estos se centralizan en el Sentinel que se usa para detectar anomalías y automatizar respuestas con el uso de la IA. Siguiente diapositiva. Para la conexión tenemos protección para ataques de denegación, de denegación de servicio, el grupo de seguridad de redes, el Network Security Group, que es un firewall virtual, el uso de private endpoints, que son para acceder a los servicios de Azure usando una IP privada dentro de la red virtual, sin exponerse a Internet. Y el Microsoft Defender for Azure, también conocido como Azure Defender, que ayuda a prevenir y detectar y responder contra las amenazas de seguridad a través de todos los recursos. Ya, muchas gracias. Bien, ya para pasar a las conclusiones, podemos determinar que Azure ofrece un entorno completamente cohesivo. La comunicación entre Data Lake, el orquestador y la capa de visualización ocurre de manera nativa sin necesidad de desarrollar APIs complejas. Además, la seguridad es transversal, desde la autenticación hasta el cifrado en reposo. Concluimos que la flexibilidad para escalar o pausar los recursos analíticos permite que una empresa pague estrictamente por lo que consume, optimizando costos operativos. Para nuestra recomendación, basado en el análisis, nuestras recomendaciones técnicas son claras. Primero, se debe ejecutar una implementación por fases, priorizando fuertes críticas como la transacción financieras del ERP antes de integrar la analítica web. Segundo, sugerimos activar Azure Purview para asegurar la gobernanza del dato y evitar que el data lake se convierta en un pantano de datos desordenados. Y finalmente, el ámbito financiero, que es vital configurar políticas de automatización para pausar Azure Synapse fuera del horario laboral y adquirir instancias reservadas, lo cual disminuye los costos mensuales hasta un 40%. Siguiente. Bien, la pregunta final que nos da es, ¿por qué Azure en Ecuador? Hemos replanteado esta pregunta ya que como estamos hablando de plataformas, entonces hicimos esta pregunta. ¿Por qué recomendar Azure frente a competidores como AWS o GSP, el Google Cloud Platform, para una empresa mediana en Ecuador? Nuestra respuesta radica en el ecosistema existente. La gran mayoría de los departamentos de TI en el mercado ecuatoriano operan nativamente con infraestructura Microsoft como SQL Server y Active Directory. Migrar a Azure reduce drásticamente la curva de aprendizaje y acelera los tiempos de despliegue. Además, que los Power BI es la herramienta analítica estándar en el país, lo que facilita la adopción por parte de la gerencia local. Sumado al soporte técnico en español y alianzas con partners locales en Ecuador, Azure presenta la inversión más segura, predecible, balanceada para nuestra región. Gracias, mi parte. Gracias, John. Bueno, en esta parte les voy a explicar de una manera muy rápida lo que sería la arquitectura, el diagrama que nosotros empleamos en la investigación para lo que sería Microsoft Azure. El flujo de trabajo que usamos, pues, son las cuatro capas que acaba de mencionar nuestra docente y la mayoría tenemos claro, de hecho, todos tenemos que tener claro y básicamente saber qué tecnología se aplica en cada componente. Cada una de estas capas, lo que les voy a explicar es el propósito directamente. Voy a hacer un zoom. Ok, entonces empezamos con el data source, que es las fuentes de datos. En el primer componente, la tecnología que debemos de usar es Azure Synapse ADLS Gen 2, que acaban de mencionar. En el segundo componente tenemos Azure SQL Blob Storage. Para el tercer componente tenemos Azure Event Hubs, IoT Hubs. Y para el cuarto componente tenemos Azure Machine Learning. De hecho, el ejemplo que se aplica en la vida real son las ventas diarias de ERP que se ha mencionado de forma consistente, los perfiles de clientes CRM y las transacciones web streaming. También tenemos lo que es en ML la predicción de demanda. Para la segunda capa, que es ingestion, que es la ingesta de datos, nosotros tenemos tres componentes. De igual manera, se han mencionado repetidas veces y las tecnologías que nosotros tenemos que aplicar. En primera instancia es Azure DevOps, o también podemos usar GitHub Actions. En la segunda, Azure Data Factory.
en la tercera Azure Event Hubs. Y el ejemplo que nosotros podemos observar, pues aquí es que las ventas diarias del ERP las transforma. Y lo que hace VHAPS es capturar los clics de la web en tiempo real. La tercera capa que tenemos el Expose, de igual manera tres componentes que aplican igual tres tecnologías, Azure Data Explorer, Azure Synapse Analytics. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque como mencionó la Inge, no son cosas iguales. Una cosa es el Azure Synapse que aplica en la primera capa y el otro el Azure Synapse Analytics, que en esta parte no se mezcla porque es la tercera capa de almacenamiento. Y aquí pues se usan las tecnologías de Azure Data Lake Storage y el Gen 2. Como ejemplo real, guarda todos los datos históricos, Synapse organiza los datos en las tablas de hechos y dimensiones que se ha trabajado, como la, la, el diagrama en estrella, el diagrama en copo de nieve, que una de ellas realiza las consultas rápidas. Entonces aquí, en este caso, CustoDB analiza los logs de la aplicación web. Y así finalmente los últimos cuatro componentes donde podemos realizar la presentación básicamente y visualización de los datos para la toma de decisiones serían en el primer componente el Power BI, puede ser desktop o service, el segundo componente KQL, Custo Query Language, el tercero Azure Databricks, por manera se mencionó, y el Synapse Notebooks. Y para finalizar, en el dashboard, en los tableros de control, nosotros podemos ver el Power BI o Grafana. Entonces, el ejemplo, de forma ejecutiva se ven las ventas en tiempo real. En el Power BI se analizan y se exploran los datos de Notebooks. Y el equipo de TI lo que hace es consultar lo que nosotros, de hecho, nos estamos empapando en cada empresa o los que uno trabajan van a realizar, pues son las consultas de los logs en diferentes BD como Custo Query que acabo de mencionar. Esa sería mi participación. Vamos a avanzar con una actividad dinámica para que ustedes puedan conectarse. Les voy a enviar un link. Si tenemos tiempo, sí, en unos 5 minutos podemos Sí, sí. realizar esta actividad. Es un quiz, Inge, donde los chicos pueden conectarse, entonces yo les voy a compartir el link. Y igual les voy a mandar aquí por el WhatsApp. Estamos aquí en el grupo. Ya les envío el link para que puedan conectar. Y acá por el Zoom también, a ver si lo tengo. Aquí en el chat del Zoom me enviar. Ya, ya les envío el chat también. Ahí está. Listo, Inge. Entonces, pueden irse uniendo, chicos, por favor, para poder empezar. Voy a iniciar la actividad para que ustedes puedan irse uniendo. Simplemente tienen que darle clic y unirse. Entonces, si es ese link, no le reenvío nuevamente el link de acá. Si este link de acá es. Mil disculpas, chicos. Ya, ahí está el link. A ese link sí se pueden unir. Por favor, coloquen sus nombres y su apellido para que se pueda visualizar. Y no sé si de pronto, Inge, para la persona que tenga, son 5 preguntas. Para que tenga el resultado más rápido, pues se le puede añadir un 0,2 a la persona que logre acertar las cinco preguntas. A ver, perfecto, pero cuando se abra, porque no le abro yo. Así es que se están uniendo. Ah, ok, ok, ok. Es que si iniciamos, somos 38 y Ah, ok, van, perfecto. sí. Porfa, Inge, unos 30 segunditos que se cargue. Sí, ahí está Henry con un emote. Ya se duerme Henry. Ya listo, vamos ahí. Perfecto. Estamos 3, 6, 7, 8. No sé si arrancamos con... Oscar, únete también. Por ahí está la persona que me ayuda con algunas cosas. Si puede, Únete por favor. también.
puedes esperarme 2 minutitos, solo me falta ingresar el código. Ya no hay problema. Igual puedes ingresar sin loguearte. Solo ingresas al navegador con este código. Ya quieren jugar. Ya. Por ahí Leonardo, están ya. ya están, ya mismo. 13 de 38. Entonces, me indica, Inge. Ahí Podemos- empecemos, ahí empecemos. Ok, listo. Sí. Mucho éxito, chicos. Son 5 preguntas. Responden de una manera rápida. Voy a quitarle la música. Recuerden, chicos, que no pueden abrir otro navegador porque me detecta quién está buscando con la IA. Simplemente tienen que hacer clic en la pregunta. Son 5 preguntas. Recuerda el conocimiento que acabaron de observar de las disposiciones de los grupos, por favor. Y hay 4 chicos. Bien, Adrián está en primer lugar, liderando con 1200. Están las 3 chicas. 716507. Sí, 716507. Todavía puedes unirte. Todavía hay tiempo. Les voy a dar unos puntitos de aquí para que vayan subiendo de puntaje. ¿Y a quién es el ganador? Ya mismo, ya mismo acaba. Son 5 preguntas. Ya acabó. Nicole acabó. Nicole Listo. fue la primera persona. Pero no sabemos del apellido, entonces, Que si me soy pase por yo. interno. Muy bien. Soy yo, Ok. soy. Ya si está aquí, entonces, listo. Eso, Inge, de nuestra parte, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, chicos, por la excelente presentación. Muy bien. Aplausos virtuales, por favor. Le veo sumamente completo. La última parte a nivel de la arquitectura es lo que necesitaba ver como conclusión. Así que les felicito, muy buen trabajo. No les faltó el compañero adicional. Muy bien, chicos. Gracias, Inge. Excelente, chicos. Con eso estamos terminando las presentaciones del día de hoy. Terminamos con la plataforma de Azure. Como ustedes pueden ver, tenemos varios servicios en los cuales podemos tener a nivel de arquitectura. Va a depender justamente del costo-beneficio. Hay unos servicios similares, no hay que confundir el tema de los nombres. Algunos se parecen, pero tienen diferentes funcionalidades a nivel de alguna de las capas, pero cada uno tiene su característica y funcionalidad respectiva, ¿no? Y eso hay que irle chequeando, ¿ok? Listo, chicos, quedemos hasta ahí. La siguiente semana seguimos con nuestros compañeros de Azure y así sucesivamente hasta terminar con la plataforma de GCP. ¿Ok? Listo, chicos, les agradezco por la atención y pues siempre es un gusto compartir conocimiento con ustedes. Les agradezco y nos vemos el próximo lunes. Les envío un fuerte abrazo. No se olviden de corregir, por favor, las personas que ya participaron. Recuerden que tienen que estar arquitectura, calculadora y obviamente detallado correctamente el tema de los servicios. ¿Ok? Vane, ¿me estás alzando la mano? Sí, ingeniero, una consulta. ¿Solamente se envía el archivo de la presentación al Moodle o algo más? Sí, la presentación nada más y yo ahorita tengo ya las calificaciones de cada grupo igual.
Pero Ah, ya, corríjanle, ingeniera. ¿no? Para subir, corríjanle los que ya me presentaron, las observaciones. Y para los siguientes grupos que tenemos, pues váyanle tomando como observación lo que estamos comentando en las presentaciones de sus compañeros, ¿ya? Listo, ingeniero, muchas gracias. Inge, una Cuénteme. pregunta. ¿Los demás grupos ya podemos seguir subiendo o primero tenemos que exponer y luego subir? Como deseen, no pasa nada. Si suben, eso está abierto hasta el otro lunes, así que pueden subir sin ningún problema. Obviamente, ahí yo tomo en cuenta dos escenarios, la presentación y lo que sube en el material, ¿no? La calidad del material que subimos. Listo, chicos. Quedemos hasta ahí. Les envío un fuerte abrazo. Que tengan una linda noche. Buenas noches, ingeniero, Buenas igualmente. noches, Hasta Inge. luego. Buenas Hasta luego, noches. Cuídense. Inge. Bye. Buenas noches. Buenas noches.